Saludos y bienvenidos a esta programación de Grafted in Him TV. Esto es un aviso de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Así que por favor, respete nuestras expresiones así como respetamos las suyas. Sin embargo, si vemos un comentario totalmente inapropiado, será eliminado. Así que disfruten esta semilla. Shalom. Shalom y un abrazo. Saludos y bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en esta edición de Destinadas y Diseñadas por Grafted in Him TV. Como todos los lunes, ¿verdad? Aquí estamos a las 7 de la noche, hora de Estados Unidos, y 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Siempre verifique, ¿verdad? Del país que nos estén viendo su horario para que no pueda perderse esta semilla. Sabe que Destinada y Diseñada ha sido una bendición para mí específicamente, porque es una palabra, es una semilla que Dios me ha entregado para poderla compartir con mujeres extraordinarias, mujeres excepcionales como tú, que hoy estás aquí conectada conmigo, pero sobre todas las cosas conectadas juntas con el Padre. Así que le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad, por haberme escogido para poder llevarte esta semilla que hoy estamos trabajando. Y obviamente vamos a terminar hoy por fin terminamos hoy este Salmo 119. Es la última parte del Salmo 119 y obviamente vamos a estar trabajando ciertos detalles de los últimos versos que vamos a estar trabajando, ¿verdad?, del Salmo 119. Así que si usted quiere, vuelva otra vez al YouTube channel y ahí va a estar viendo obviamente cada una de los videos que comenzamos básicamente, yo diría como finales de junio, julio, principios de agosto. Venimos todos estos meses trabajando, todos estos lunes trabajando el Salmo 119. No como un estudio teológico, no como un estudio extenso, sino simplemente que ha sido un salmo que cualquiera que quiera hablarte de la grandeza y el honor, ¿verdad?, y la gloria de Dios en su palabra, tiene que hablarte del Salmo 119, porque el salmista nos trae muchas cosas que tú y yo como mujeres también hemos pasado, en donde nos hemos visto, ¿verdad?, en donde hemos estado clamando al Padre por protección, clamando al Padre por más enseñanza de su palabra. Y de esto se trata este salmo. Este salmo, ¿verdad? Hoy terminamos con la parte 18 y le he titulado, Avivamiento conforme a su palabra. El avivamiento conforme a su palabra. Y vamos a estar viendo algunos aspectos de lo que es el avivamiento, que yo sé que muchas de ustedes no lo habían visto de esta manera, porque es una palabra que ha sido mal usada, abusada, y también han sido quitadas de lo que es su contexto original. Así que como resumen, ¿verdad?, de este último programa de lo que es el Salmo 119, porque venimos con cosas nuevas obviamente, pues es el salmo más largo y más continuo en términos de que mantiene una enseñanza fija en todo lo que el salmista estaba pasando en su vida. Este salmo está escrito de forma acróstica, con el abecedario hebreo que tan solo contiene 22 letras y para cada letra hay 8 versos. Cada sección se le atribuye a la letra del abecedario y cada sección comienza con esta letra en particular. Así que para cada letra hebrea, como es un acróstico, cada letra hebrea le asignaron 8 versos, ¿verdad? Le pusieron esos 8 versos a esa letra y exactamente el primer verso que le corresponde a esa letra comienza con la letra en particular. Y este salmo obviamente se destacan 8 palabras que sobresalen de principio a fin,
y es constante en el salmista, y es la palabra ley, la palabra juicio, la palabra testimonio, mandamientos, estatutos, preceptos y palabra, con dos significados. Obviamente la palabra hablada y la palabra revelada. Son dos cosas muy diferentes en lo que es el hebreo. Y quiero obviamente comenzar hablando sobre lo que es avivamiento. Avivamiento dentro de lo que es el área, ¿verdad? El contexto original, cuando hablamos de su contexto original, es la palabra, ¿verdad? Nos trae la palabra de que cuando vamos al significado, ¿verdad? Es el incremento de intensidad, vivacidad de algo, la intención de volver a estar encendidos en Dios. Miren qué interesante, dice incremento de intensidad. Eso es un avivamiento, incremento de intensidad, vivacidad de algo, incremento de la intensidad de vivir algo o de experimentar algo específicamente. La intención de volver a estar encendidos a Dios. Bíblicamente, ¿verdad? Muchos teólogos que han podido, ¿verdad? Trabajar esa área. Dice que esta palabra, ¿verdad? Cuando la estudiamos, aún desde su raíz, es que nuestro amor a Dios sea constante, pero es interesante que este concepto de avivamiento nos lleva a que cumplamos el primer mandamiento. Cuando hablamos de la palabra avivamiento, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Dice que el avivamiento es el incremento de intensidad, de vivacidad de algo. Esta palabra, cuando la estudiamos, realmente nos lleva a su estado y a su contexto original, que es que nos lleva a cumplir el primer mandamiento. El primer mandamiento. Dice en Éxodo 23, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primer mandamiento, que Dios, ¿verdad? Reconozcamos como hijas que somos del Eterno, que no hay otro Dios, que solamente hay un solo Dios para nuestra vida y que Él es nuestro primordial asignación, nuestra prioridad de nuestra vida, que Él es nuestro Dios y que no tengamos ningún otro Dios nada más que Él, que nada se convierta y nada tome el lugar de Dios. No, nadie puede hacer ni tener la autoridad de sacarnos de esa idea de que Dios obviamente es nuestro Dios y es el único Dios. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por ende, esto es parte de lo que dice el avivamiento. Cuando dice el avivamiento de que incrementa la vivacidad de algo, el vivir algo, es que cuando hablamos del contexto y de la raíz del avivamiento, cuando se utilizaba en el original, se utilizaba para llevarnos a cumplir el primer mandamiento, el mandamiento de no tener otro Dios, el mandamiento por el cual nos habla Marcos 12:30, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Eso es el avivamiento. Ahí sale y nace de esto que estamos escuchando, de estos versos que estamos compartiendo, nace exactamente lo que es el avivamiento. El avivamiento es una palabra que hoy en día se ha mal usado, abusado y se ha sacado de su contexto original, como habíamos dicho al principio. Otro verso que va muy amarrado a lo que es el avivamiento en nuestras vidas es Deuteronomio 6, del 5 al 6. Deuteronomio 6, del 5 al 6 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Esto es la esencia del avivamiento. Cuando se hablaba de un avivamiento en las historias que escuchamos, de lo que es
lo que escribieron los discípulos y los discípulos de los discípulos del maestro, estamos hablando de un avivamiento que los llevaba por cuanto tenían unas experiencias cercanas a la palabra y una revelación cercana a lo que Dios y la intención de Dios tenía para cada uno de ellos. Eso era el puro avivamiento, que nos incrementaba el deseo de nosotros poder amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con intensidad, amar a Dios sin esperar nada a cambio, sencillamente saber y entender que Dios es nuestro Dios en nuestra vida. Ese es el verdadero avivamiento. Esta palabra de avivamiento ha sido, como dije ahorita, y he dicho y lo voy a seguir repitiendo, ha sido mal usada, abusada y sacada de su contexto. Como todo ha sido sacado de su contexto original en muchas ocasiones, dentro de lo que llamamos hoy el cristianismo. Sabemos que el cristianismo de hoy no es ni la mitad de lo que era al principio, y sabemos que el cristianismo que nació obviamente ha sido distorsionado, obviamente, de todas las enseñanzas del maestro, de todo lo que la palabra de Dios nos entrega y está plasmada en su palabra. Definitivamente ha sido trastocada, ha sido mal usada y ha sido abusada también. Y la palabra de Dios es el avivamiento. La palabra de Dios es el avivamiento en nuestras vidas. Pues si la leemos con los lentes correctos y hacemos lo que dice que hagamos, podemos vivir en avivamiento. Esa es la realidad de lo que hoy debemos empezar a cambiar nuestro switch. El avivamiento no son reuniones donde se experimenten alborotos, desorden, manipulaciones, gritos exorbitantes. Usted ve, vamos a tener un servicio y ese servicio va a traer un avivamiento, y si nadie está gritando no hay avivamiento, y si nadie está brincando no hay avivamiento. En Dios hay un orden. Siempre hay un orden. El avivamiento no es algo de emociones. Usted no tiene que gritar. Usted no tiene que hacer ciertas cosas físicas para incomodar o para manipular la emoción de la persona que lo está escuchando, porque eso no es avivamiento. Eso es querer revolcar las emociones y sencillamente no traer esencia de la palabra de Dios. Así que si usted está en un lugar donde todo el tiempo se hacen todo este tipo de reuniones y es simplemente para revolcarle las emociones a usted y para que ustedes se sientan bien, y no traen la esencia de lo que es el avivamiento en su vida, que es la palabra de Dios revelada, como lo ha hecho el Salmo 119 en nuestras vidas, pues definitivamente usted está en un lugar donde simplemente lo están entreteniendo. En Dios siempre hay un orden, siempre, y el avivamiento no es algo de emociones, ni de brincos, ni de salto. Es algo de conciencia. El avivamiento comienza en tu mente, el avivamiento comienza en tu conciencia, el avivamiento comienza cuando tú comienzas a trabajar contigo misma a través de la palabra y dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo y te transforme. Pero sobre todas las cosas, el avivamiento también te da herramientas, te da esa conciencia, comienzas a caminar de una manera diferente, comienzas a caminar con el código de vida que Dios quiere y tiene para ti y para los tuyos. Eso es avivamiento, cuando hay una transformación por causa de la palabra, no porque te vienen a gritar, no porque viene alguien a decirte qué va a pasar con tu futuro, no es porque alguien viene a gritarte al oído para que tus emociones comiencen a aflorar y tú caigas en el piso y tú grites en el piso. Esas son cosas que definitivamente han marcado y han trastornado lo que realmente significa el avivamiento. Y es un estado de conciencia, es un estado consciente de lo que estamos haciendo. Es un estado consciente de lo que estamos haciendo. Si en una reunión usted escucha a alguien y dice, hubo un movimiento de avivamiento o viene un movimiento de avivamiento, y usted no se acuerda ni la mitad de lo que sucedió en ese lugar, definitivamente usted tuvo simplemente una experiencia física, no una experiencia espiritual. La experiencia espiritual del avivamiento trae una intención correcta de transformarte y de cambiarte, de
que puedas entender específicamente lo que dice la palabra del eterno Dios para tu vida. ¿Qué intención tiene la palabra de Dios para tu vida? Eso es el avivamiento. Y quiero entonces comenzar, una vez ya te pude, ¿verdad?, sacar y comenzar a transformar y darte herramientas y darte realmente lo que es la palabra avivamiento para Dios y bíblicamente hablando, obviamente, ¿verdad?, repasando que es llevarte a conciencia de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y que Él es nuestro primer lugar. Vamos entonces a leer lo que es el Salmo, ¿verdad? Terminar con el Salmo 119 y el verso 153 y vamos a estar leyendo hasta el 176. Pero mayormente me voy a estar quedando en los primeros versos, que es el peso mayor que yo entiendo, ¿verdad? Que no es tan repetitivo dentro de lo que es la palabra del Eterno, dentro de lo que es el Salmo 119. 153, verso 153 dice: mira mi sufrimiento y rescátame. Este es el salmista hablando. Porque no me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Aquí está él haciendo un clamo al Padre, diciéndole: Dios mío, Padre, tú has visto lo que yo he sufrido, tú has visto lo que yo he pasado, tú has visto lo que me han hecho. Dice: rescátame, pero también dice: aún en medio de todo lo que yo he podido pasar, nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Y eso es algo muy importante que nosotras tenemos que aprender. Que no importa en la situación que nosotras estemos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, no perdamos la calma. Eso es lo primero. No perdamos la calma. Podamos estar conscientes de lo que está sucediendo. Y cuando andamos en una conciencia, en un estado consciente de lo que está sucediendo, podemos entonces poder traer la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, a acción y ver cómo poco a poco se transforma la situación. Y quizás no termine como nosotros pensamos que va a terminar, pero sí algo tengo por seguro, que lo que Dios va a hacer es bueno para ti, que lo que Dios va a hacer en todo momento va a tener el propósito de ayudarte a ti, de protegerte a ti, de que tú te beneficies de la bendición que Dios trae a tu vida y de que nunca olvides. Él no va a hacer con su palabra, Él no va a hacer que tú te olvides de la asignación que tienes para cumplir con Él. Aquí el salmista está pidiéndole al Padre que lo defendiera como si estuviera en la corte, que lo defendiera de todo lo que él estaba pasando a su alrededor, como si fuera su juez. Gracias al Padre, hoy tenemos abogado para con nosotros, que es Yeshua el Mesías. Por eso tenemos que aprender a ver la palabra de Dios como un documento legal. La palabra de Dios es un documento legal para sus hijos. Con ese mismo peso y esa misma responsabilidad es que nosotras tenemos que comenzar a leer su palabra, no como algo liviano, no como algo cotidiano, es algo más. Para que esto haga rema, para que esto haga transformación en nuestras vidas, definitivamente tenemos que verlo como lo que es un pacto, es un juramento que Dios ha hecho con nosotras, sus hijas, y así mismo hay que trabajarlo, no como simples consejos, no como una simple sujeción, sencillamente es algo más. Va a traerte a tu vida algo más. Sugerencia, en vez de sujeción, sugerencia. Ahora, el Mesías, lo que nuestro Mesías defendió en esa cruz, era el mérito de su propia sangre. El Mesías, ¿verdad? El Padre le dio esa autoridad al Mesías de poder, ¿verdad?, llevarlo hasta el Calvario, llevarlo hasta el madero, morir, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte. Y allí, en ese madero, Él defendió el mérito de su propia sangre. Hoy tenemos visita, tenemos a Ivy por ahí. Porque esa sangre derramada se nos hizo justicia en el madero. Esa sangre derramada se hizo justicia en el madero. Él no nos defiende porque somos buenos. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que tener la conciencia de que la pedimos por si hemos hallado el favor, por si hemos hallado gracia delante de Dios. Entonces mover, ¿verdad?, nuestra oración hacia el Padre, llevarla hacia el Padre, llevar nuestro pedido hacia el Padre.
Él no nos defiende, nuestro Mesías, nuestro abogado por excelencia, no nos defiende porque somos buenos, sino porque es su sangre la que fue puesta en cambio de su vida, para que fuéramos halladas favorables, dignas delante del juez, delante de nuestro eterno Elohim, delante de nuestro soberano Dios. El verso 155 dice: los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Aquellos que no les importa el continuar, el tan siquiera aprender el por qué hay que continuar y vivir una vida separada para Él, una vida kadosh, una vida separada, una vida que definitivamente lo que hace es obedecer al Eterno, están lejos de ser rescatados. Están muy lejos de ser rescatados. Así que procura que si Dios te ha dado oídos y te ha dado ojos para ver su verdad y para ver exactamente cómo poder instruirte a ti, instruirte tú a los tuyos para poder seguir obedeciendo, definitivamente es un privilegio que Dios nos ha dado. Verso 156 dice el Señor, voy a leer del 156 al 160. El Señor dice: qué grande es tu misericordia. Él ha sido más que bueno y más que misericordioso. Que el seguir tus ordenanzas me reanime. Muchos me persiguen y me molestan. Sin embargo, no me he desviado de tus leyes. 158. Ver a estos traidores me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra. Y molesta un poco cuando uno ve cuando las personas que uno sabe que han sido llamadas para entender su voluntad y su propósito en esta vida, ¿verdad? La del Padre en ellos, y sencillamente rechazan esa intervención por X o Y razón, pues le duele a uno en el corazón, ¿verdad? Es como que, wow, irrita un poco el corazón, no por mal y no por cogerlo personal, sencillamente porque daba cierta tristeza, ¿no? De que simplemente hayan rechazado y me puedo poner, ¿verdad? No en los pies del Mesías jamás en la vida, pero sí puedo sentir o puedo quizás pensar, wow, cómo el mismo Mesías pudo haberse sentido, ¿verdad? En un momento dado, porque obviamente tenía emociones, vivía en un cuerpo, era hombre, ¿no? Y definitivamente el saber y de entender de que, wow, esto que yo estoy hablando es para ciertos hijos, ¿verdad? Para los que el Padre me ha entregado en las manos, pero ver cómo otros quizás rechazaban eso, tuvo que haberle impactado a su vida. Eso es algo que quizás no lo podamos ver esto explícitamente en la Escritura, porque pues obviamente no lo hemos visto claramente así, pero yo me imagino que si de esa manera nos sentimos nosotros, ¿verdad? Pues también tuvo que haberlo sentido y padecido nuestro Mesías, porque obviamente él veía todo, él estaba en un momento donde, wow, pudo ver todo, y más aún cuando veía su propósito y veía todo lo que le hicieron y veía todo lo que iba a pasar, vio todo lo que iba a pasar, pero también lo pasó. Tuvo que haber sido una posición demasiado de fuerte para él. Dice: la esencia misma de tu palabra es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Y el verso 161 al 168 es la palabra Shin. La palabra Shin significa admiración de la palabra de Dios. Aquí el salmista comienza a admirar, ¿verdad?, lo que es la palabra del Eterno para su vida. Dice: gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Y eso es lo que aquí en Grafted In hemos aprendido, a atesorar la palabra de Dios, a que cada palabra, cada instrucción que se nos ha entregado es un tesoro que debemos cuidar con nuestras manos, que debemos cuidar con nuestros ojos, con nuestros oídos, que debemos cuidar con todo lo que somos, y definitivamente da resultados. Dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Cuando tú estás arraigada en la verdad de Dios y cuando comienzas a ver la palabra, y antes de verla y de leerla, pedirle al Padre: Padre, ábreme los ojos espirituales para yo ver exactamente lo que tú quieres que yo vea en esta porción que estés estudiando en un momento dado, vas a ver cómo esa palabra obviamente te va a llevar a rechazar toda falsedad, a rechazar la mentira sin importar qué, sin molestarte el que dirán. Y eso es una posición
que no muchos pueden llegar, ¿verdad? Porque hay otros que defienden cosas sin tener el conocimiento, sin tener el estudio, sin tener esa información, ¿verdad? O esa revelación que el Padre le da a otros. Pero definitivamente hay que tener cuidado que no estemos defendiendo una gran falsedad. Te alabaré 7 veces al día porque todas tus ordenanzas son justas. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandatos. Obedecí tus leyes porque los amo mucho. Así es, obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. El Eterno sabe exactamente lo que hacemos todos los días de nuestra vida, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, todo el tiempo, aún en nuestros sueños, aún mientras estamos durmiendo. Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo, toda función y todo propósito en nuestras vidas. Y obviamente es importante que nosotros, más aún, cuando estamos obedeciendo sus instrucciones, sepamos que definitivamente el resultado va a llegar a nuestras vidas sin nosotros esforzarnos mucho, porque sencillamente todo es de Él, por Él y para Él. Y Él es el que hace la obra. Y los últimos versos están escritos en la letra Tau. Tau o Taf. Dice que el salmista fue buscado por Dios. Cada una de nosotras es buscada por Dios. Nosotros no buscamos. Él es el que nos encuentra. Él es el que nos ha elegido. Él es el que nos ha señalado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para que no importa lo que hemos estado sucediendo en nuestras vidas y en un momento dado hemos estado rechazando, o no rechazando, sino que no hemos sido llamadas ni atraídas, pero va a llegar un momento en nuestra vida donde nosotras, nuestras emociones, nuestra mente va a decir: yo creo que Dios está pidiendo algo de mí, yo creo que Dios está buscándome, yo creo que Dios está llamando mi atención. Y cuando Él lo hace sutilmente. Cuando Él lo hace llevándote a conciencia de que sencillamente somos humildes, de que somos nada sin Él y que necesitamos. Sabemos que todo lo que está allá afuera, nada de eso nos puede llenar, nada, sino solamente la vida de Dios en nuestras vidas. Dice el salmista en este último verso que está en un estado de petición donde toma otro nivel de fuerza y fervor. Él cierra este Salmo 119 con una petición que totalmente nos lleva a otro nivel y lo lleva a un nivel de fuerza y fervor diferente a como había comenzado este Salmo 119. Y dice: oh Señor, escucha mi clamor, dame la capacidad de discernir que me prometiste. Esas son cosas que nosotras debemos aprender. Padre, gracias por tu favor y dame la capacidad, sigue dándome la capacidad de nosotras poder ver y discernir lo que tú quieres para nosotras. No perder de perspectiva que Dios quiere enseñarnos algo en el proceso, pero si perdemos de perspectiva lo que tenemos que aprender en el proceso y nos enfocamos en lo que queremos hacer en el final o cómo llegar al final o ver ese final, definitivamente vamos a trazar el proceso y vamos a estar estancadas y vamos a pelear con nosotras mismas y vamos a pelear con todo el mundo y no vamos a hacer exactamente lo que tenemos que hacer. Así que concéntrese, definitivamente pídale discernimiento al Eterno. Y dice: escucha mi oración, rescátame como lo prometiste, que la alabanza fluya de mis labios porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Tiéndeme una mano de ayuda, porque opté por seguir tus mandamientos. Oh Eterno, he anhelado que me rescates, y tus enseñanzas son mi deleite. Déjame vivir para que pueda alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Una oración que sabemos cuando la leemos que ha salido de su corazón, pero me da un sentido de paz, de tranquilidad, porque aún él sabiendo todo lo que un momento ha pasado y sabiendo que quizás no, su corazón en muchas ocasiones no estaba alineado a lo que Dios quería y lo que Dios le había dicho,
y a su propósito, definitivamente él seguía anhelando a que Dios fuera su fuente, a que Dios fuera su todo, a que Dios lo rescatara, a que Dios estuviera ahí. Y sin perderle de perspectiva que en todo momento él pudiera y estuviera consciente de que estuviera alabando al Padre, que estuviera obedeciendo sus ordenanzas, que no importa qué, nada ni nadie lo iba a sacar, nada ni nadie iba a tener la autoridad de sacarlo de las ordenanzas, de los mandamientos, de obedecer, de tener ese corazón de obediencia, ¿verdad? Porque si ahí lo puso Dios, y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros obedezcamos, no hay nada ni nadie, ninguna circunstancia va a cambiar eso en tu vida. Lo hemos experimentado, lo he experimentado, y por más que nuestra carne quiera hacer lo que quiera hacer, definitivamente la alabanza, la obediencia nos va a marcar, nos va a sellar a través de su Espíritu Santo, a mantenernos en avivamiento conforme a su palabra y no conforme a lo que un hombre dice. Avivamiento conforme al primer mandamiento, a que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos, y que Dios sea el centro de nuestra vida. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Vuelve nuevamente a lo que realmente es el avivamiento. Y deja de darle más adrenalina a tu cuerpo de lo que realmente lo necesita. Por experiencias que queremos tener, cuando venimos a ver, esas experiencias se acaban y nuestra vida quizás no ha cambiado ni se ha transformado como el Eterno esperaba. Así que Él es el que hace, Él es el que pone, Él es el que quita, y Él es el que nos da. Y Él es el que también nos da el discernimiento para vivir una vida en avivamiento conforme a su palabra y no conforme a lo que nosotras pensamos, a lo que nosotras sentimos o a lo que nosotras queremos. Eres más que bendecida. Gracias por haber estado aquí en esta noche. Bendiciones. Un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Shalom.